Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Lucas y hoy estaremos estudiando el capítulo número 3. Hagamos una oración antes de empezar. Señor, te damos gracias porque nos das la bendición de continuar, Señor, estudiando tu palabra. A través de este medio, Señor, cada uno por su parte en sus casas, Padre. Gracias, Señor, por la tecnología y por esta bendición que nos das de estar unidos, aunque dispersos en alguna manera. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des tu bendición, Señor, que tu palabra pueda ser muy clara para nosotros, que podamos entenderla, Señor, que también, Señor, tengamos la disposición para poner en práctica aquellas cosas, Señor, que tú nos indicas que debemos, Señor, cambiar, mejorar o emprender. En tus manos, Señor, pongo a cada uno de mis hermanos, a cada familia que se reúne en torno a este video y te ruego, Señor, que les des tu bendición. Dedicamos este tiempo, Señor, para buscarte. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como les comenté, estamos con Lucas capítulo 3 y quiero pedirles, por favor, que ustedes lean todo el capítulo número 3 de Lucas para ahorrar un poco de tiempo y yo les pondré las preguntas. Estas son las preguntas para que ustedes puedan estudiar la palabra del Señor ahí en su casa. Primera pregunta. ¿Quién era el emperador según el relato bíblico? Versículo 1. 2. ¿Qué cargo tenía Poncio Pilato? 3. ¿Qué papel jugó Poncio Pilato en el juicio y muerte del Señor Jesús? Quizá algunos ya lo saben, y si alguno no lo sabe, entonces puede buscar Mateo capítulo 27, versículos 15 al 26. La siguiente, ¿qué predicaba Juan el Bautista según el versículo 3? 5. ¿A quiénes se refería la profecía de Isaías que se menciona en los versículos 4 al 6? 6. ¿Por qué crees que Juan llamó a esa gente, o a algunos de los que estaban ahí, generación de víboras? Versículo 7. Pregunta 7. Según Juan, ¿qué significaba o cómo se hacían los frutos dignos de arrepentimiento? Eso pueden encontrarlo en los versículos 8 al 14. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la actitud y la respuesta de Juan cuando la gente pensó que él era el Cristo? Y pregunta final. Ya que nosotros creemos en un Dios trino, ¿cuántas personas de esta Trinidad en la que creemos intervienen en el relato bíblico que leímos? O si no han leído todo el pasaje, pueden buscar versículos 21 y 22. Muy bien, estas son las preguntas, mis hermanos, para que estudiemos la palabra del Señor. Muy bien. Les comparto brevemente, mis hermanos, algunas ideas que me parecen importantes. El escritor de Lucas, el médico amado, decía Pablo, era un historiador, era un investigador. Y tal como lo dice el capítulo 1, investigó a profundidad cada una de estas cosas. En este capítulo 3 encontramos algunas cosas interesantes que Lucas nos enseña. Dice un versículo de la Biblia, que no recuerdo ahorita la cita, que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, tenemos que aprender las Escrituras, no tener una fe ciega, sino una fe bien basada en la palabra del Señor, y Lucas nos ayuda para eso. En este pasaje nos presenta 3 evidencias acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la verdad que Él es. Y
La primera evidencia que nos presenta en ese capítulo, número 3, es la evidencia histórica. ¿Por qué digo que es una evidencia histórica? Porque los primeros versículos de este capítulo empiezan a narrarnos acerca de quién era el emperador, obviamente un emperador romano, así que nos sitúa ahí en el Imperio Romano. Nos habla acerca de algunos gobernadores para darnos la ubicación exacta. Así que Lucas nos presenta la evidencia histórica acerca del nacimiento del Señor Jesús y de su ministerio. Es importante que nosotros sepamos que está perfectamente situado en un momento de la historia, en una región específica, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es una invención sin ningún trasfondo, no, es un hecho histórico, y me parece que Lucas está dándonos esa evidencia en estos primeros versículos de la palabra del Señor. Otra evidencia que me parece que Lucas nos está dando es la evidencia profética. Encontramos allí que Lucas menciona a Isaías haciendo una profecía acerca de que vendría un hombre que prepararía el camino del Señor. Así que también Lucas nos presenta esta evidencia, la evidencia profética. El Señor Jesucristo cumplió con las profecías que se había hablado acerca de Él, y eso nos ayuda a saber que verdaderamente Él era el Cristo. Él era Dios mismo enviado a la tierra a nacer en nuestro favor y a morir por nuestros pecados. Hoy en día encontramos a mucha gente, o algunos cuando menos, que se dicen ser el Cristo. Y es importante que nosotros sepamos que el hombre en el que hemos creído era verdaderamente Dios. Y estas evidencias proféticas nos ayudan a comprobar que efectivamente el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios y es Dios mismo. Así que es importante que consideremos estas evidencias proféticas. Ya en los capítulos anteriores, Lucas nos había hablado del censo que hubo lugar en esos días y que llevó a María y a José a un lugar llamado Belén, donde también se había profetizado que habría de nacer el Mesías. Así que la evidencia profética nos ayuda a saber que creemos en el verdadero Dios, no en alguien que dijo ser, sino en alguien que es verdaderamente el Hijo de Dios. Otra evidencia más que nos presenta Lucas lo encontramos en la parte final de este capítulo 3, cuando encontramos la genealogía del Señor Jesús. Y generalmente a todos nos parece un poco aburrido el tener que estar leyendo tantos nombres. Sin embargo, es importante porque Lucas presenta entonces la evidencia genealógica del Señor Jesús. Ya Dios había establecido que en Abraham habrían de ser benditas todas las naciones. No en la persona de Abraham, sino en la simiente de Abraham, en quien habría de nacer como descendiente directo de Abraham. Y después también nos habla acerca de David, y a David también se nos dice que un hijo de David sería quien tendría el reino, quien sería el Mesías. Así que esta historia, esta lista de nombres de esta genealogía del Señor Jesús nos ayuda a saber que efectivamente Jesús era el Hijo de Dios y que es el Mesías prometido. Así que no hay manera de confundirnos en ese sentido. El Señor trazó perfectamente bien el linaje de donde habría de venir el Mesías, y con esta genealogía nosotros podemos saber con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías prometido. Hemos creído en el verdadero Dios, hemos creído en el verdadero Mesías, hemos creído en el verdadero Hijo de Dios prometido para nuestra bendición, para bendición de todas las naciones. Así que estas son tres evidencias
creo que muy importantes. Y la última, mis hermanos, cuando leemos aquí acerca del bautismo del Señor Jesús, encontramos que Él está siendo bautizado y que desciende una paloma que es el Espíritu Santo en forma de paloma, y después escuchamos también la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que esta es la evidencia divina. No solo tenemos la evidencia histórica, no solo la evidencia profética, no solo la evidencia genealógica, sino ahora tenemos el testimonio de Dios Padre y del Espíritu Santo acercándose al Señor Jesús y diciendo: este es mi Hijo amado, o diciéndole a Él: tú eres mi Hijo amado. Así que podemos estar plenamente seguros de que nuestra fe está perfectamente bien fundada, y este capítulo me parece importante por esas cosas. Así que, mis hermanos, mantengámonos seguros, firmes en la fe, porque este precioso Dios en el que hemos creído es efectivamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien murió en la cruz por nosotros y quien nos habrá de dar la vida eterna. Muy bien, como este es un estudio, podemos cambiar un poco de temas, y quisiera, mis hermanos, ahora hablarles acerca de otro asunto que tiene que ver con el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista está predicando allí, encontramos que él está predicando, parece como a dos grupos de personas. Unos son los judíos, los descendientes de Abraham, como ellos dicen, y otros son los gentiles, los que no son judíos. A los primeros les habla con mucha dureza y les dice generación de víboras. Y no sabemos con exactitud por qué les llama así. Probablemente porque eran cizañosos, siempre estaban metiendo cosas ahí para que hubiera pleitos y tratar de desacreditar a las personas. Quizá porque eran un poco hipócritas, aparentaban cosas que no eran, o quizá porque eran gente mentirosa. Pero así les llamó a ellos, generación de víboras. Y por el otro lado, mis hermanos, encontramos a un grupo de gente que estaba dispuesto a acercarse a Juan y a bautizarse, a hacer fila quizá para ser bautizado por Juan el Bautista. Este grupo de personas me agrada porque tiene una actitud no solo dispuesta a bautizarse, sino una actitud dispuesta a preguntar: ok, me bautizo, pero ¿qué más tengo que hacer? Dicen los versículos, déjenme encontrar los versículos. Dice aquí: y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondió, él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así que eran 2 grupos de gentes. Uno con quien Juan el Bautista fue muy duro al hablarles así, generación de víboras, y otro grupo de gente que estaba dispuesto a bautizarse y a preguntar: ¿qué más tengo que hacer? Así que esto, mis hermanos, me parece que nos enseña algunas cosas importantes para la vida cristiana. La vida cristiana requiere, así como dice el pasaje, que nosotros preparemos el camino para que el Señor encuentre un buen terreno en nuestra vida. Preparad el camino del Señor. Quizá era lo que hacía Juan, pero quizá es lo que nosotros también tenemos que hacer. Preparar nuestra propia vida para que el Señor encuentre un terreno muy fértil, una vida muy dispuesta. También encontramos que lo que la gente preguntaba nos ayuda quizá a saber
Un poco es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice estos versículos, que la gente le preguntaba y al primer grupo le decía: el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Así que eso nos recuerda, mis hermanos, que nosotros como cristianos debemos pensar en las necesidades de los demás. Un buen cristiano debería estar preocupado por las necesidades de los demás. ¿Qué le hace falta a nuestros hermanos? A nuestros vecinos, quizá a nuestros amigos. Cuando hacemos eso, estamos viviendo la vida cristiana que el Señor espera que vivamos. Así que tengamos cuidado de las personas que nos rodean y pensemos en ellos, en sus necesidades. Cuando nosotros pensamos en las necesidades de las personas, la verdad es que hay gozo en nuestro corazón, hay bendición, Dios nos bendice. Dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Es más feliz aquel que puede dar que aquel que tiene que recibir. Así que el mensaje de Juan el Bautista tenía que ver con eso. Estemos interesados en los demás, compartamos con las necesidades de los demás y creo que seremos felices, muy felices en poder hacerlo. Otra de las cosas que decía Juan el Bautista, y le decía a estos publicanos, era que no deberían de abusar de su autoridad, que no exijan más de lo que deberían de exigir. Y eso quizá, mis hermanos, nos recuerda también a nosotros que debemos tener cuidado con la autoridad que hemos recibido. Algunos tenemos autoridad porque somos padres de familia, algunos tenemos autoridad porque somos esposos y tenemos autoridad por alguna razón de trabajo. Y el consejo de la palabra del Señor para nosotros sería así: ten cuidado de no abusar de tu autoridad. En este caso, entonces, podríamos decir, más bien piensa en la necesidad de los demás antes que abusar de tu autoridad. Es triste, pero conozco esposos que tratan con aspereza a las esposas. Conozco padres que quizá abusan un poco de la autoridad con sus hijos. Pero también conozco hijos que abusan de su carácter o de su forma de ser y hacen cosas que no son correctas. Si hemos de ser cristianos, debemos tener cuidado con nuestras actitudes, no abusar nunca de nuestra postura como para presionar a otro o hacer algo indebido, porque siempre que alguien abusa de su autoridad, generalmente hay alguien que sufre las consecuencias, y Dios no está de acuerdo con eso. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado con nuestra autoridad, cómo ejercemos nuestra autoridad, cómo pedimos las cosas. Eso también es vida cristiana. Por último, le decía el Señor a los soldados, entre otras cosas, que deberían estar contentos con lo que tenían, con su salario. Me parece que nosotros también deberemos aprender a estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado enormes bendiciones. Es importante que las valoremos y que no nos convirtamos en gente que está anhelando todo el tiempo más cosas. Dice la Biblia que el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Y Dios quiere librarnos de estas cosas. Él está a favor de que nos vaya bien y nos prospera. Pero cuando nosotros nos empeñamos demasiado en alguna cosa, en poseer más cosas, entonces, según la Biblia, nosotros podemos estar cayendo en tentación o en un lazo. Es por eso que el Señor nos recuerda que nosotros debemos vivir contentos con lo que tenemos, esforzándonos, por supuesto, pero agradecidos por lo que tenemos, sin exagerar demasiado por tener demasiadas cosas, o poseer más, o tener más riqueza, porque es probable que no nos vaya tan bien, que tengamos algunas consecuencias. Así que, mis hermanos, termino diciéndoles, vivamos la fe de una manera práctica. La fe
que se compromete a seguir dando pasos. Vivamos la fe que pregunta, ¿qué tengo que hacer? No nos quedemos con los brazos cruzados, sino preguntemos al Señor, ¿en qué estoy mal, Señor? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué tengo que hacer como lo hicieron estos hombres? Sería una buena actitud cristiana. Debemos, mis hermanos, intentar suplir las necesidades de los demás. Debemos ser gente que bendice a los demás. Debemos agradecer por todas las grandes bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y debemos estar seguros de que tenemos una fe bien firme, bien segura, porque el Señor nos ha dado evidencias de todo ello. Así pues, vivamos, mis hermanos, una fe práctica. Que el Señor le bendiga.